Lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy, cuando estaba leyendo el Evangelio, hizo que me acordara en una ocasión que yo estaba trabajando como maestro en una escuela, en alumnos de secundaria, aquí en Estados Unidos sería de middle school. Yo tenía un problema con los alumnos. Los alumnos eran muy buenos para copiar. Yo hiciera lo que hiciera, ellos se las ingeniaban para copiarse unos entre ellos y estarse pasando las respuestas. Y a mí eso me llenaba de mucha frustración porque yo no podía quitarles esa mala costumbre de que ellos estuvieran copiando. Así que un día yo dije, pues ni modo, aunque batalle yo, lo que voy a hacer es elaborar 4, no recuerdo si fueron 4 o 5 diferentes exámenes, diferentes preguntas. Pero más o menos el examen iba a tener la misma estructura, de tal manera que si ellos se fijaban en el examen del compañero, pues iban a ver que estaba igual de diseño, pero las preguntas y las respuestas y los números que tenían que hacer, o si tenían que subrayar el A, B o C, iba a ser diferente la respuesta. Pues dicho y hecho, muchos se fueron con la finta y fue una reprobadera increíble. Pero lo más curioso es de que todavía hubo quien agarró el examen de su compañero y va y me reclama y me dice: profesor, ¿por qué si los dos pusimos la misma respuesta, a él se la puso bien y a mí me la puso mal? Y yo le dije: lee la pregunta, y ya ellos la leen y se dan cuenta que eran exámenes diferentes. Lo triste es de que esto no solamente sucede entre los niños de secundaria o de middle school. A veces es una actitud que está muy enraizada en el corazón humano y que por andar copiando podemos tener unas respuestas muy equivocadas. Leamos el Evangelio. Dice así: en una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayudar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres y se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. En aquella época, como seguramente sucede todavía el día de hoy, andamos copiando, ¿verdad? Los discípulos de Juan se acercan y le dicen a Jesús:
¿Por qué los discípulos de Juan, nosotros y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no? O sea, casi hasta les estaba cayendo mal que los otros no ayunaran. Se salían de la serie y eso a veces incomoda. La pregunta aquí es, ¿por qué estaban ayunando? ¿Cuál era la finalidad de ayunar? Porque si la finalidad de ayunar es acercarse a Dios, pues definitivamente el estar viendo lo que los demás hacen te va a alejar de Dios. Si la finalidad de ayunar es agarrar dominio propio, pues definitivamente el tener la lengua muy suelta no te va a ayudar. Ahora, tengamos cuidado con esto porque el ayuno en realidad es una disciplina muy buena, pero como disciplina hay que saber en qué momento usarla y tratar de entender en qué consiste para no caer en un fariseísmo o como los discípulos de Juan, el estar haciendo las cosas solamente por hacerlas. En las cosas espirituales no debemos de copiar a nadie. Debemos de tratar de buscar cuál es el camino que el Señor nos está mostrando a nosotros. San Juan de la Cruz dijo que el único director espiritual es el Espíritu Santo quien habla al alma. Y alguien dice, y entonces, ¿para qué sirven los otros directores espirituales de aquí de la tierra? Para ayudarte a reconocer la voz del Espíritu, quien es el que te guía. Porque cada uno lleva un camino diferente. Ahora bien, una cosa es copiar y otra cosa es hacer las cosas como comunidad. Por ejemplo, cuando el ayuno es una invitación de todo un grupo, tiene fuerza porque se van a unir en algo y en una dirección concreta. Pero cuando tú andas copiando devociones o andas tratando de buscar esto y aquello, a veces no se entiende completamente el sentido de esa devoción y hasta puede caer casi como en superstición. Por eso, más que copiar cosas, hay que revisar nuestra alma, nuestro corazón y saber por dónde Dios la está llevando. Lo más sensato es descubrir la sed, el hambre que tenemos de Dios. Y créeme, cuando tú te reconoces hambriento y sediento de Dios, no tienes que copiar nada. El Dios mismo te va a ir llevando por los caminos que necesitas. Es, por ejemplo, en esta temporada de gripa, ¿no? Andar copiando remedios o andar tomando la medicina que al otro le ayudó, ten cuidado, porque puede ser que a ti te intoxique. No a todos les sirve la misma medicina. Lo que para unos es medicina, para otros eso puede ser veneno. Puedes tener toda una acción alérgica. Y en las cosas espirituales eso sucede. Hay momento para todo. Lo interesante y lo importante es descubrir en qué momento estamos en nuestra vida. Y ojo, estoy hablando de manera personal. Porque hay momentos, y pronto vamos a entrar en Cuaresma, donde se nos va a invitar que de manera colectiva todos hagamos una actividad, como los ayunos los viernes, como la penitencia, como, no lo sé, depende del ministerio, del grupo en el que estés. Son algunas invitaciones que se nos hace. No comer chocolate, no comer refresco, dejar de ver la televisión, reducir el social media. No, dependerá de cada grupo. Como grupo la actividad está bien porque se entiende, se explica y hay una finalidad. De manera personal no hay que copiar. Hay que tratar de, en nuestra originalidad, buscar a Dios en los caminos que Él quiere mostrarnos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama a cada uno, el Dios que no se impresiona con copias, porque nos ha hecho originales a cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había una rana que era muy soberbia, siempre trataba de ser la mejor en todo. Y para colmo, su hijo, un pequeño sapito,
Llegó brincando hacia donde estaba esta reina llena de soberbia, esta rana llena de soberbia, y el sapito le dice, mamá, mamá, vi un sapo que era grande, grande, el más grande que he visto. Y la mamá rana se empezó a llenar de soberbia y empieza a inflarse y dice, así de grande, hijo. Y el sapito dice, no, mamá, mucho más grande. Y agarra más aire y se infla más, así. No, mamá, más grande. Y agarra más aire la rana sapo y dice, así. Y el sapito le dice, no, mucho más grande. Y la rana vuelve a agarrar más aire hasta que se revienta y muere. Descubrieron que lo que el sapito había visto era una pelota, no una rana. A veces nosotros, por andar copiando las actividades de otros, corremos el riesgo de reventarnos en lugar de que esto nos ayude. El por qué los discípulos ayunan y por qué otros no, es más bien preguntarnos qué tanto nos ayuda y qué tanto nos puede distraer una misma actividad. La idea no es el ayuno por el ayuno. La idea es acercarnos más a Dios. Que tengas un excelente día.